de Hechos, estamos en Hechos capítulo 15 y vamos a dar principio en Hechos capítulo 15, versículo 21. Aquí vemos que las escrituras están hablando, va a hablar de Moisés, pero desde el principio la palabra de Dios dice del Altísimo que Él no cambia, es el mismo ayer como ahora. Y siempre estará en su lugar, en su puesto. Él no cambia ni de ayer ni ahora y para siempre. Él es igual. Dice 15, 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tenía en cada ciudad quien os predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Déjenme leer esto una vez más, pero vemos que Moisés en cada ciudad había una sinagoga o un lugar donde ellos se reunían, y dice la palabra de Dios que predicaban ahí en ese lugar y que leían las escrituras como hoy. Nosotros nos reunimos aquí en el día de reposo y estamos oyendo la prédica. Como les he dicho, la prédica es aquel que en el centro de la ciudad, en la plaza de la ciudad, él sonaba una campana. Y cuando el pueblo oía la campana, ellos se reunían para venir a ver qué es lo que decía el rey. Ellos sonaban una campana, el pueblo venía y él predicaba. Esa es la palabra que se usa aquí. Él predicaba porque tenía un mensaje para el pueblo. Yo sé que muchas veces nosotros también había en nuestros pueblos, habían campanas y ya el pueblo sabía que se tenían que reunir. Pero dice aquí, porque Moisés desde el tiempo antiguo tenía en cada ciudad quien lo predicaba en la sinagoga, en ese centro donde se leía cada día de reposo. Nosotros sabemos que desde el principio de Hechos vimos que Pablo llegaba a la sinagoga y la gente venía y ellos también le decían a Pablo, dinos más de este Cristo. Ellos querían saber, pero el puesto de esta sinagoga era para que ellos leyeran las escrituras del Viejo Testamento y también que esa persona que está dirigiendo explique cómo se aplica la palabra de Dios. Desde el principio la palabra de Dios mencionaba al Hamashiach, que iba a venir el Mesías para salvar al pueblo. También sabemos que Abraham salió de una nación, una gente, los gentiles. Abraham salió y de Abraham salió otra gente que es el pueblo de Dios. Entonces aún nosotros hemos salido de diferentes naciones y hemos llegado a ser un pueblo, el pueblo de Dios. Dice el 22 así, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas, que tenía sobrenombre Barseba, y a Silas, varón principales entre los hermanos. Entonces vemos aquí que había una contienda. Acuérdense la semana pasada, había una contienda dentro de la iglesia, que unos vinieron de Judá y ellos dijeron que tenían que ser circuncidados y seguir la ley de Moisés para ser salvos. Entonces lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban poniendo condiciones sobre la salvación, y nosotros entendemos y sabemos que la salvación viene por la gracia de Dios. Nadie lo merece y nadie puede cumplir la ley de Dios, que son aún los 10 mandamientos. Fallamos en áreas, por eso ellos están explicando que es por la gracia de Cristo lo que Él hizo en la cruz una vez más. Eso es clave en el Evangelio. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas, que tenía sobrenombre Barseba, y también a Silas, varón principal entre los hermanos. Una cosa que pasó aquí es que ellos fueron
Ellos fueron a Jerusalén ante los ancianos, ante los apóstoles. Ellos fueron a Jerusalén para traer esta pregunta, para agarrar consejo. Y ellos estaban en oración y leyendo las escrituras. Y los hermanos que vinieron de Judá que dijeron, estas son las reglas para ser salvos. Para ser salvos, tiene que ser circuncisado y tiene que seguir la ley de Dios para ser salvo. Y tienes que hacer esto y esto, agradando o poniendo más de lo que Cristo hizo. Cristo murió en la cruz. Las espinas, el corona de espinas que fue puesto en Cristo, y también hay que hacer esto y esto. Y fueron con los apóstoles, fueron con los ancianos y ellos le dijeron, Cristo hizo y lo que Él hizo es suficiente para limpiar todo pecado. Nosotros no podemos cumplir y no tenemos que cumplir más que lo que Cristo hizo. Lo que Él hizo era suficiente. Y los hombres en el versículo 1 que vinieron de Judá y dijeron, ustedes tienen que ser circuncidados y ustedes tienen que seguir la ley, si no, no son salvos. Ellos, su corazón era dócil. Y cuando ellos estaban escuchando la palabra de Dios, como a ustedes hoy día, en este lugar, en el día de reposo, la lectura está escrita, la palabra está dada, y si ustedes están escuchando y pueden leerlo ustedes mismos, y viene el Espíritu Santo, y está confirmando que lo que uno está diciendo es verdad. Y estos hombres de Judá que vinieron, ellos se están dando cuenta por medio de las Escrituras, la Biblia, y ellos se están dando cuenta por medio de la confirmación del Espíritu Santo y el corazón dócil. Entonces ellos están recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Ellos estaban en error, pero ellos estaban diciendo, ahora conocemos lo que dice la Escritura porque alguien lo está explicando. Entonces ellos aceptan esto. Dice también la palabra de Dios en San Mateo 7:7 y el 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallarás, llama y se os abrirá. Dice el 8, porque todo aquel que pide recibe. Y nosotros, yo siempre he dicho esto, uno quiere entender las Escrituras. Señor, yo quiero entender la Biblia, pero lo leo y no tengo entendimiento. Señor, yo quiero entender. Y una vez más, como he compartido antes, y nosotros tenemos que preguntar, ¿Dios quiere que nosotros entendamos la palabra de Dios? Y la respuesta es sí, ¿cómo no? Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Y yo quiero entender la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Pedid y os dará. Dice, buscar y hallarás, llamar y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, y estamos pidiendo, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, es abierto. Entonces lo que pasó aquí es que esos hombres que decían hay que hacer esto y esto, ellos están recibiendo, ellos están buscando, ellos están pidiendo la dirección de Dios, y Dios dice, pedid y yo os daré. Entonces ellos vienen con un corazón dócil para entender y aceptar y ser confirmados por medio del Espíritu Santo. Dice, oh, ahora sí entiendo, ahora sí entiendo. Eran muchos como aquí, pero somos uno en lo que dice la palabra de Dios. Estamos de acuerdo que Cristo murió y que solamente por medio de Cristo somos salvos. Nosotros somos muchos, pero somos uno en la creencia, en creyendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces ellos estaban uno en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba moviendo y las Escrituras los estaban entendiendo y aceptaron porque tenían un corazón dócil donde ellos estaban recibiendo y decían, es correcto lo que dice la palabra de Dios. Así como cuando Moisés siempre tenía a alguien dentro de la sinagoga predicando la palabra de Dios, explicando para aplicar lo que ellos estaban aprendiendo.
Entonces vemos eso en el versículo 21, dice el 23 así, y escribe por mano de ellos, y escribe por manos de ellos. Entonces ellos van a escribir una carta, dice, escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. ¿A quién? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Saludos. Entonces da el principio de la carta saludos. Eso es la primera parte de la carta. Pero ellos están escribiendo, ¿quién? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. ¿A quién? Y esto es muy importante. A los hermanos, a los judíos que están entre los gentiles. Este es un lugar donde hay judíos y hay gentiles. Y ellos se están reuniendo para escuchar la palabra de Dios. Un lugar donde hay división, porque los judíos decían tienen que ser circuncidados, tienen que seguir la ley, no se puede ser salvos, y los gentiles estaban confusos, pero ellos están escribiendo, los ancianos y los apóstoles, ellos están escribiendo una carta diciendo, mira, hemos llegado a un acuerdo, por medio del Espíritu Santo que nos ha hablado, por medio de las Escrituras hemos llegado a un acuerdo. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos escribieron y mandaron esta carta a los judíos y a los gentiles de la iglesia, donde puede ser que ellos tienen contienda. Unos decían esto, otros decían esto. La carta está para explicar lo que dice la Escritura por medio del Espíritu Santo. Ellos escriben una carta. ¿Qué es lo que escribieron en esta carta? Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escribieron? Saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden. Entonces ellos están diciendo que los que fueron con ustedes, nosotros no les dimos orden para ir a predicar este otro evangelio. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Nos ha parecido bien, esto es lo que está diciendo la carta que escribieron, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviar a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos llegaron a un acuerdo, aún los que vinieron de Judá diciendo tienen que hacer esto, llegaron a un acuerdo. Somos salvos por medio de la gracia de Dios, no por las obras. Somos salvos por medio de lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros hacemos. Dentro de nosotros, cuando nosotros recibimos y aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, llega el Espíritu Santo, porque Pablo dijo, ¿no sabéis que eres tú templo del Espíritu Santo? Y la naturaleza humana cambia porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo. Todo lo que Cristo hizo, este es el mensaje que ellos están diciendo. Dice aquí, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin ninguna ventaja. Escuchen esto, porque esto es muy importante. Sin ventaja mía. Estaba hablando con un hermano ayer y estábamos hablando de ser un pastor. Es difícil, y el que quiere ser pastor no sabe lo que está diciendo, porque es difícil, no es fácil ser pastor, porque el enemigo viene y así como molesta a la iglesia, mucho más un pastor. Entonces ellos están diciendo, estos hombres han expuesto sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo sin ventaja propia. Estos hombres están sirviendo al Señor, y dice aquí nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es todo.
Y lo que nosotros entendemos como iglesia es que Cristo es todo. El hombre falla, todos fallan, a un mínimo todos fallan, pero Cristo nunca. Y estos hombres que están enviando, ellos están dando sus vidas para Cristo, aún poniendo sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ellos vienen contra estos hermanos que están diciendo tienes que hacer esto, esto y eso. Y ellos están diciendo no, solamente Cristo salva. Solamente lo que Él hizo. El 27 dice así: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces no solamente estamos escribiendo la carta, sino estamos enviando a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu. Escuchen esto, el 28 dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo, y a nosotros no poner ningún carga más que estas cosas necesarias. Esto captó mi interés cuando yo leí esto. Y me puse a investigar lo que es que dice. Porque aquí dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo escribir la carta, compartir el Evangelio, compartir las Escrituras, le ha parecido bien al Espíritu Santo. Entonces dice esto y dice, y a nosotros. Pero a nosotros después, lo que quiere decir en esta carta, y a nosotros, no como vale lo que nosotros pensamos. No es como el Espíritu Santo y nosotros nos pusimos de acuerdo y llegamos a este fin. No, el Espíritu Santo es Dios, la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces no es que ellos llegaron a un acuerdo con el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo abrió el entendimiento de nosotros y entendamos lo que Él quiere de nosotros por medio de las Escrituras, entonces ellos estaban de acuerdo de aceptar lo que estaban diciendo las Escrituras, como en cuando llegaban a la sinagoga y les predicaban de las Escrituras en un día de reposo como hoy. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y ahora con el entendimiento que tenemos a nosotros también. Nos imponieron ningún carga más que lo que es necesario. Entonces dice el 29 así, dice que os abstengáis de los sacrificios de ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación y de cual cosa, si os guardéis, bien harás. Entonces él termina su carta con esto, pasarlo bien. Una vez más, déjenme leer el 29, dice que os abstengáis de los sacrificios a ídolos. Esto para el bien, vamos a decir, de los judíos. También quiere decir para mantener la paz dentro de la iglesia. Si yo salgo con un hermano y ellos me dicen, yo no como carne el día viernes, también vamos a disfrutar del pescado, o vamos a comer algo que no tiene, no voy a hacer. Para mí y para Dios y para el Espíritu Santo, lo que vemos de las Escrituras, esto es más importante, el extendimiento del Evangelio de Dios, de estar diciendo, no, pues ya somos salvos y por la gracia y no hay que seguir la ley. Entonces llegar en un lugar de desacuerdo, donde ellos son entendiendo las Escrituras, para no llegar a ese lugar nosotros comemos pescado con él. Para que no haya división. Por eso Él está diciendo que os abstengáis de los sacrificios sacrificados a ídolos. Puede ser otro ejemplo esto, que nosotros entramos en un lugar, vamos a decir, para comer comida china. Y entramos aquí con un hermano, entramos aquí y hay un ídolo de Buda.
Y el hermano dice, oh no, yo no como aquí porque tienen un ídolo ahí de Buda. A mí no me preocupa eso. A mí, cuando yo entro en un lugar y voy a comer, ellos lo vemos que hay un lugar donde tienen a Buda. Lo que sí me preocupo es si sigo comiendo así, me voy a parecer a Buda. Eso es lo que me preocupa. Pero si el hermano dice, yo no como aquí, porque el ídolo de yo digo, está bien hermano, vamos a otro lugar. Entonces lo que él estaba viendo, es lo que estaba entendiendo aquí, es no, dice aquí, que os abstengáis de los sacrificios de ídolos. Entonces si ofende al hermano hacer eso, no lo hagas, para que haga paz. Nosotros, como dicen, nosotros tenemos que escoger nuestra guerra. Si vale la pena o si sabemos, entonces nosotros tenemos que ser útiles en el Evangelio de Cristo sin ofender el avance del Evangelio de la gracia. Entonces nosotros estamos aquí para animar a los hermanos, para que no haya contienda, porque nosotros somos muchos con diferentes pensamientos y vamos a ver eso. Pero uno en Cristo y el Evangelio, eso no cambia. Ayer, ahora y por la eternidad, Dios no cambia. Su plan es perfecto. Dice Malaquías 6:8, dice esto, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Dice Malaquías 6:8, oh hombre, oh mujer, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha enseñado lo que es bueno. Dios está declarando, dice Malaquías 6:8, oh hombre, oh mujer, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él está declarando lo que es bueno. Él está, y lo que pide de ti, Jehová, solamente que hagas justicia y amar misericordia y humillarte ante de tu Dios. Haz justicia, haz lo que es bueno y ama misericordia, ten misericordia. Y dice la palabra de Dios, y humíllate delante de Dios. Esto es lo que Él pide de nosotros. Esto es lo que declara Dios para nosotros. ¿Qué es lo que pide? Para que no haya contienda dentro de los hermanos. Si ellos no quieren comer carne el viernes, nosotros también abstenernos por el bien de ellos. No vamos a estar discutiendo cosas que no son importantes. Y si hace fallar un hermano y hace tropezar un hermano, abstente de esas cosas. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante de tu Dios. Queremos cumplir lo que Dios quiere de nosotros, hagamos estas cosas. El 30 dice así, dice el 30 y 31, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregando la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces ellos llegan a Antioquía con esta carta. Y los hermanos, ellos están aliviados, ellos están descansando con el consuelo del Espíritu Santo, que la gracia de Dios es lo que nosotros creemos. Porque acuérdense que cuando ellos se fueron ahí y se fueron a Jerusalén, los hermanos se quedaron con división. Hay que hacer esto o hay que hacer esto. Somos salvos por medio de la gracia o tenemos que seguir la ley y ser circuncisados. Entonces ellos tenían esto en mente. Y cuando ellos llegan con la carta y con los hermanos que trajeron estas noticias, entonces hay un alivio que el Evangelio de la gracia es lo que nosotros creemos. Ellos tenían que, es una iglesia que está aprendiendo. Ellos estaban aprendiendo. Y los apóstoles, los ancianos, los hermanos quieren enseñar. Esto es el básico que Cristo murió por nosotros. No es por medio de la ley,
Pero ellos le dan unas reglas y dicen, pero hagan esto para no ofender uno al otro. Que ustedes no vayan a discutir sobre estas cosas. Si este hermano cree eso de esto, entonces ustedes se abstienen de eso. Si ustedes entran en un lugar, el hermano dice, yo no como aquí, entonces vamos a otro lugar. Dejar las cosas pequeñas, porque no son importantes. Dejar eso porque somos salvos por medio de la gracia. La división, escuchen esto, porque vamos a llegar a un punto. La división, ellos dicen aquí la palabra de Dios, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ellos estaban contentos y somos salvos por medio de la gracia. Somos hermanos en Cristo, por medio de lo que Cristo hizo. No por la regla, no por la ley, no porque tenemos que hacer eso. Y ellos estaban regocijándose sobre esto. Deben decirle esto, que la división, la contención, que estaban divididos, eso terminó. Ellos estaban de acuerdo, los ancianos, los apóstoles, las escrituras, ellos lo entendían y dicen, nosotros somos salvos por medio de Cristo. Por la gracia de Él, no por la ley, no porque lo que nosotros hacemos, es por la gracia de Dios. Y como dije la semana pasada, quiere decir esto, y Pablo dijo esto, que ni lo mande Dios. Dice, quiere decir que nosotros podemos vivir como queremos porque somos salvos por medio de la gracia. Y Pablo dice, ¿cómo podemos nosotros vivir en el pecado si nosotros hemos muerto al pecado? Y hemos resucitado con Cristo. Somos nuevos, el Espíritu Santo dentro de nosotros no nos permite hacer estas cosas. Nosotros estamos entendiendo eso. Y dice el 32 así, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? Palabras. Aquí dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ellos estaban predicando, ellos estaban explicando la palabra de Dios. Ellos también dicen que ellos eran profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es esto lo que dice Dios. Entonces ellos eran profetas. Una cosa de los profetas en Israel, y si ellos decían algo, esto es lo que dice Dios. Hermanos, hay que tener cuidado. Cuando de nuestra boca sale, pues Dios me ha dicho que te tienes que casar conmigo. Ten cuidado. Porque en el Viejo Testamento, cuando un profeta decía algo y no se cumplía eso, lo apedraban por una cosa que él fallaba. Entonces los profetas aquí, los apóstoles y los profetas son diciendo, esto es lo que dice el Señor. Pablo dijo que nosotros no deseemos ser maestros porque el castigo o la condenación es más al maestro. ¿Por qué? Porque estamos tomando este púlpito. Estamos tomando este púlpito y Dios nos está diciendo, tú estás diciendo que yo he dicho esto. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y así esto es lo que dice la palabra de Dios. Y así estos hermanos, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué estaban diciendo? Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban explicando. Ellos estaban cómo aplicar la palabra de Dios. Y los hermanos estaban leyendo y escuchando. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolando y confirmando a los hermanos con abundancia palabra. Ellos estaban explicando la palabra de Dios, no solamente por medio de la lectura de la carta, sino por medio de las palabras que Cristo salva por medio de la gracia. Una cosa que yo he aprendido de la palabra de Dios es que nosotros vamos verso por verso, por medio explicando lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y lo más bonito es que ustedes pueden llegar y leer
por sí mismo lo que dice la palabra de Dios. El pastor está en Hechos capítulo 15, del 21 al 48. Entonces ustedes lo leen y dicen, oh ya, no, sí me acuerdo, que estamos de acuerdo de lo que dice la palabra de Dios. Precepto por precepto, dice la palabra de Dios, confirmando la fe de Cristo. El 33 y hasta el 35 dice esto. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquello que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien a quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Quiero que ustedes vean esta mapa. Si ven esta mapa, entonces ustedes van a ver que ellos tienen que de Antioquía, ellos tienen que pasar y subir a Jerusalén. Aquí arriba es Antioquía, entonces ellos tienen que subir donde dice el reino de Jerusalén. Este lugar es rodeado o tiene un puerto que es muy importante, porque este puerto donde ven la agua, este puerto era muy útil. Y llegaban muchos barcos, mucha mercancía a Antioquía. ¿Por qué es importante el Evangelio a este lugar? ¿Por qué no a otro lugar? Es como San Pedro, mucha mercancía entra aquí a San Pedro. Y muchos vienen de otros países aquí al puerto de Los Ángeles. Así era Antioquía. Muchas personas venían, descargaban su mercancía, preparaban la mercancía y se lo llevaban a otro lugar. Entonces se le parecía bien a Pablo y Bernabé quedarse ahí, porque la gente venía y ellos les predicaban y se subían a su barco y llevaban el mensaje del Evangelio a otras naciones. Dios sabe lo que Él está haciendo. Él sabe dónde Él ha puesto a su pueblo, en qué familia, en qué lugar Dios ha puesto a ustedes en su familia para llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu tío, a tu primo. Llevar el Evangelio a ellos para que de este lugar, de este puerto, tu casa, tu hogar, tu familia, salga el Evangelio. Dice, pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en el paz de los hermanos para volver a aquello que los habían enviado, que enviar el Evangelio de la gracia. Mas Silas les pareció bien a quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces ellos estaban compartiendo el Evangelio. Dice la palabra de Dios en el 36, dice, después de algunos días, ¿dónde está la iglesia? Ellos llegaron a la doctrina, ellos fueron corregidos, me escuchen, ellos fueron corregidos de la doctrina, que somos salvos por medio de la gracia. Y la división y la contienda dentro de la iglesia de los judíos y los gentiles, ellos escucharon, entendieron, por medio de la carta y por medio de las palabras de los apóstoles, los profetas, Judas. Entonces ellos estaban escuchando la palabra y lo entendieron y lo captaron. Y ya la división y la contienda dentro de ellos estaban consolados y se estaban regocijando por el Evangelio de la gracia. Dice aquí la palabra de Dios, después de algunos días, Bernabé y Pablo están en Antioquía, dice aquí el 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvemos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. No solamente plantando iglesia, pero regresando y decir, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están haciendo?
Estamos orando por ustedes, pero no solamente orando por ustedes, ellos quieren venir a visitar a los hermanos. Entonces ellos están predicando en oración, pero tienen una tierna preocupación por los hermanos. Como a veces les digo, los extrañamos la semana pasada, porque no los vimos. Una tierna preocupación de los hermanos en Cristo Jesús. Y Pablo le dice a Bernabé, volvemos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y dice el 37 esto, y Bernabé quería que llevar consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Acuérdense lo que hemos leído, que Juan Marcos, no saben si él extrañaba a su familia, no sabemos la razón, pero él dejó a Bernabé y Pablo y se fue a casa. No sabemos si era muy difícil para él todo esto de seguir y dejar. No sabemos por qué Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé, pero él se fue a casa. Y aquí vemos que, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No, escuchen esto. Hay paz dentro de la iglesia. La doctrina fue establecida por medio de los apóstoles, por medio de los ancianos, por medio de los hermanos. Había paz, pero el enemigo no deja eso. Porque lo personal, y ahora él no está usando la doctrina, sino él está usando el sentimiento. Y dice aquí, es clave esta frase, dice así, el 38. Pero a Pablo no le parecía bien. Pues yo creo, esto me trajo a memoria lo que dijo Pablo. Las cosas que quiero hacer, esto dijo San Pablo, las cosas que quiero hacer, no los hago. Y las cosas que no quiero hacer, los hago. ¿Quién me librará de eso? Entonces da gracias a Dios por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo. No es lo que hace Pablo, no es lo que hace Bernabé, es lo que hizo Cristo. Y dice aquí, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. ¿Qué pasó? Aquí la iglesia se unió, la doctrina lo entendieron por medio, pero algo pasa dentro de Pablo. Y dice la palabra de Dios, pero Pablo no le parecía bien llevar a Juan Marcos. Entonces nosotros vemos aquí que la pasión de uno, yo sigo a Cristo, yo hago lo que Cristo quiere, y entra el orgullo dentro de la pasión que tuvo Pablo. Y no quiere llevar a Juan Marcos. Había tanto el conflicto dentro de Bernabé y Pablo que se aparta. Entonces, una vez mi hijo me dijo, porque había el Calvary Chapel se partió. Unos vinieron para acá y otros fueron para allá. Había un partido en Calvary Chapel. Y mi hijo me dice, ¿cuál es justo? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál de ellos hicieron la decisión recta? Y les dije, Pablo y Bernabé, ellos se partieron. No es que uno estaba en pecado, pero puede ser que los dos estaban equivocados. No dice aquí que Pablo fue a oración a pedirle a Dios, Señor, ¿qué lo llevamos o no lo llevamos? Dice aquí la palabra de Dios, pero a Pedro no le parecía bien.
Entonces entra el hombre. Y esto quiero decir claramente a nosotros. El hombre bueno, la mujer que es buena, escuchen, es hombre. El hombre que es bueno todavía es hombre y hay algo dentro de nosotros, así como Pablo. A mí me parece que esto es mal y voy a ir para acá. Pero Dios, por medio de la gracia que Él tiene sobre nosotros, dice la palabra de Dios que aún lo que ellos querían para el mal, lo hizo camino de bien para nosotros. Dice vosotros, dice Génesis 20, y termino con esto, Génesis 50, 20 dice, vosotros parecisteis mal conmigo, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Una vez más, Génesis 50, 20 dice, vosotros parecisteis mal contra mí. Ellos querían el mal contra José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Dios va a hacer de lo que nosotros, los errores que nosotros hacemos, Dios lo va a encaminar en bien, porque ¿sabes lo que pasó? El Evangelio se extendió en 2 lugares. ¿Sabes qué pasó cuando vino la persecución en Jerusalén? Salió la iglesia a otras naciones. Ellos huyeron, pero huyeron con un mensaje que Cristo salva. Entonces lo que el hombre o lo que el enemigo quiere para el mal, Dios lo va a convertir al bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y así como Pablo dijo, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer lo hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Y da gracias a Cristo, nuestro Salvador. Da gracias a Cristo porque Él nos ha llevado adelante. Nosotros como iglesia, entendamos, nosotros también tenemos que tener cuidado. Un comentarista dijo esto, dice, el enemigo Satanás se calienta las manos dentro de la contienda de la iglesia. Cuando hay división dentro de la iglesia, cuando no hay paz dentro de la iglesia, el enemigo se está calentando las manos dentro de ese fuego de contienda dentro de los hermanos. Quiero leer una cosa más que me gustó lo que decía un comentarista. Dijo esto: incluso los que están unidos en un mismo Jesús, escuchen, incluso los que están unidos en un mismo Jesús y santificados por un mismo y único Espíritu, tienen diferentes opiniones, diferentes puestos de vista y diferentes sentimientos en lo cuanto a prudencia. Así será mientras estamos en este estado de tinieblas y imperfección. Déjame leerlo una vez más. Porque él dice, nosotros podemos decir, pues yo no quiero llevar a Juan Marcos, y él dice, pues yo quiero llevar. Y Dios va a hacer lo mejor para la gloria de Él. Dice aquí este comentarista, incluso los que están unidos en un mismo Jesús y santificados por un mismo y único Espíritu, tienen diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes sentimientos en cuanto a la prudencia. Así será mientras estamos en este estado de tinieblas y imperfección en este cuerpo. Vamos a tener cosas que nosotros no estamos de acuerdo cómo se está haciendo mientras que estamos en este cuerpo. Pero ¿quién nos va a librar de esto? Le damos gracias a Cristo porque de su palabra, que ellos fueron a su palabra y el Espíritu Santo lo confirmó y llegaron al consuelo. Señor, tú eres el Señor, tú eres el que manda.
Así como Moisés, él se reunía en la iglesia para escuchar lo que decía las escrituras, el Espíritu Santo lo confirmó y llegó a la iglesia a consolación por medio de Cristo Jesús. Nosotros como hombres vamos a fallar porque estamos en este cuerpo. Y el sentimiento y las pasiones que nosotros tenemos, aún Pablo, la pasión que él tuvo, entonces él se estaba volviendo a lo que él estaba contra. Los fariseos y la iglesia, los fariseos y la religión de los judíos, y él está haciendo lo mismo. Por su pasión y su amor a Cristo, dice, no, yo no me llamo a Marcos. Entonces él está rechazando en este tiempo no los gentiles, sino a un hermano. Hay que tener cuidado con nuestros hermanos. Hay que tener cuidado y vivir en paz con todos. Porque Pablo, lo que él estaba contra, se encuentra él haciendo. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer en una iglesia como nosotros, nueva, que el enemigo quiere calentar sus manos en la contienda de la iglesia. Y nosotros tenemos que venir a Cristo y decir, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. No mi voluntad, tu voluntad. No mi pasión, no mi orgullo, no como Pablo, haciendo a mí se me parece bien esto. Sin dar consejo a Dios, sin recibir consejo del Espíritu, de la lectura de la palabra de Dios en oración. Pablo hace una decisión y hay división. Lo que él no quiso dentro de los gentiles y los judíos, estamos viendo que Pablo está haciendo lo mismo. Tengamos cuidado, hermanos, lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, que no vayamos a causar división, que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Nosotros pidiéndole a Dios, Dios cambia mi corazón, Dios cambia mi corazón. Hazme el hombre, hazme la mujer, quien tú quieres que yo sea. Amén. Vamos a ponernos de pie.